Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 20.28 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, en un ciclo de Carnot, la expansión isotérmica de un gas tiene lugar a 400 Kelvin y dicho gas absorbe 500 calorías de calor. ¿Cuánto calor se pierde si el sistema experimenta una compresión isotérmica a 300 Kelvin? Y nos hacen otra pregunta, ¿cuál es la pérdida de calor y qué trabajo realiza? Bueno, entonces esto sigue teniendo que ver con el término o el concepto de eficiencia de un motor. En este caso estamos hablando en un ciclo de Carnot. Entonces vamos a anotar la fórmula que hemos estado trabajando, que hemos utilizado dos, que es una cuando hacemos referencia a temperaturas y otra cuando hacemos referencia al calor de entrada y el calor de salida. Entonces la fórmula es que la eficiencia va a ser igual al calor de entrada menos el calor de salida, todo esto dividido entre el calor de entrada. Y habíamos mencionado que esta diferencia entre calor de entrada y calor de salida iba a ser el trabajo efectivo o el trabajo de salida que iba a realizar la máquina. Entonces nos iba a quedar trabajo de salida entre calor de entrada y eso nos iba a dar la eficiencia. A mayor trabajo de salida, pues mayor eficiencia. Entonces, y si esto lo queríamos expresar en porcentaje, pues teníamos que multiplicar por 100%, ¿no? Entonces, esta era una manera de obtener la eficiencia de una máquina térmica. Sin embargo, habíamos dicho que trabajar con calor, o por lo menos eso nos planteaba el libro, que trabajar en términos de calor era un poco más complicado porque era más difícil determinar la cantidad de calor que absorbía una máquina a determinar la temperatura con la que trabajaba una máquina. Entonces aquí podíamos cambiar los conceptos de calor por temperatura. Entonces nos queda temperatura de entrada menos temperatura de salida. Esto es igual, esto dividido entre la temperatura de entrada. Y esto nos queda de esta manera, es igual que con el calor, simplemente que ahora trabajando con temperaturas. Es más fácil medir la temperatura, que de hecho pues tenemos un instrumento que mide muy fácilmente la temperatura, que es el termómetro, a poder medir el calor que se le está suministrando a una máquina y también saber el calor que se está desperdiciando en la máquina. Entonces eso es más difícil, por eso podemos utilizar también la temperatura. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice que tenemos primero, está trabajando a 400 Kelvin, entonces esa vendría siendo la temperatura de entrada. Y después nos dice que experimenta una compresión isotérmica a 300 Kelvin. Entonces ahí tenemos nuestras dos temperaturas. Por lo tanto vamos a poder conocer la eficiencia de nuestra máquina. Entonces nos quedan 400 Kelvin menos 300 Kelvin. Aquí recuerda que estas unidades tienen que estar en temperatura absoluta. Es decir, debemos de trabajar con Kelvin. En caso de que aquí no estuviéramos trabajando con Kelvin, tendríamos que pasar ya sea los grados Celsius o los grados Fahrenheit a grados Kelvin, ¿no? Bueno, a Kelvin simplemente se dice. Entonces aquí nos queda 400 menos 300 y dividimos entre la temperatura de entrada, que son los 400 Kelvin. Hacemos esta operación, a 400 le quitamos 300, son 100 Kelvin, y 100 entre 400, pues esto es lo mismo que un cuarto o 0.25 si lo expresamos en decimal. Si te fijas, las unidades se cancelan mutuamente, entonces nos queda 0.25, si lo multiplicamos por 100%, pues esto nos queda 25%, ¿no? Esa sería la eficiencia de esta máquina con la que estamos trabajando. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la pérdida de calor y qué trabajo realiza? Bueno, si te fijas, esos conceptos de pérdida de calor y trabajo vendrían estando en la primera fórmula. La pérdida de calor vendría siendo el calor de salida y el trabajo que realiza pues es el trabajo también de salida. Entonces simplemente habrá que despejar estos valores de esta fórmula y vamos a poder calcularlo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el trabajo de salida, que es más fácil. Entonces, trabajo de salida, bueno, más bien eficiencia es igual al trabajo de salida entre el calor de entrada. Entonces, si yo quiero despejar el trabajo de salida, pues simplemente el calor de entrada que está dividiendo lo paso al otro lado, me pasa multiplicando. Entonces me queda que el trabajo de salida es igual al calor de entrada multiplicado por la eficiencia, esto en decimal. Entonces nos quedaría que el trabajo de salida es igual. ¿Cuál es el calor de entrada? Pues aquí nos dicen que inicia absorbiendo 500 calorías de calor. Entonces aquí podemos multiplicar 500 por 0.25, que sería la eficiencia en decimal. Ahora, como no viene respuesta al final del ejercicio en el libro,
No sé si esto lo van a querer trabajar en calorías, como nos lo muestran aquí, 500 calorías, o en joules. Entonces vamos a escribir los dos resultados en los dos tipos de unidades. Entonces, por ejemplo, aquí multiplicamos calor de entrada, son las 500 calorías, multiplicado por 0.25, que es la eficiencia de esta máquina. Entonces el trabajo de salida sería igual a 0.25 por 500, esto nos da 125, entonces serían 125 calorías. Ahora, si lo que queremos es expresar el trabajo de salida en términos de Joule, que son las unidades del sistema internacional, pues aquí simplemente hacemos una regla de 3. Sabemos que una caloría equivale a 4.186 joules. Entonces, 125 calorías, ¿a cuántos joules equivale? Pues es una simple regla de 3. Entonces multiplicamos 4.186 por 125, esto nos da 523.25 y estos serían joules. Entonces estas serían nuestras dos respuestas para el trabajo de salida, dependiendo si lo queremos en calorías o lo queremos en joules. Y ahora nos preguntan cuál es la pérdida de calor. La pérdida de calor pues es el calor que se sale, que se pierde. Entonces hay que despejar la fórmula, esta variable de esta fórmula. Entonces nos queda que la eficiencia es igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Entonces despejando de aquí, este término que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda calor de entrada por eficiencia es igual a calor de entrada menos calor de salida. Y aquí, como el calor de salida, que es la variable que quiero despejar, se encuentra de manera negativa del lado derecho de la igualdad, lo voy a pasar del lado izquierdo y este término lo voy a mandar al lado derecho, esto para que el calor de salida me quede solo del lado izquierdo. Entonces el calor de salida es igual al calor de entrada, esto que está sumando porque tiene signo positivo. Recuerda que tienes que tomar todo esto como si fuera un mismo término. Aquí no puedes pasar dividiendo esto porque tienen que pasar juntos. Entonces la acción que están haciendo juntos es la de sumar. Entonces esto que está sumando lo paso al otro lado, pasa restando, calor de entrada por eficiencia. Y entonces aquí simplemente hacemos la operación. El calor de entrada habíamos dicho que eran las 500 calorías de calor. Entonces nos queda que son 500 calorías menos 500 calorías multiplicado por la eficiencia, que era 0.25. Entonces el calor de salida sería igual a 500, la cuarta parte, o 500 por 0.25, estos serían 125. Y si a 500 le restamos 125 nos quedarían 375. Y estas siguen siendo calorías. Entonces quiere decir que el calor que se desperdicia son 375 calorías. Si te fijas, tiene bastante sentido, porque si me están suministrando 500 calorías de calor y de esas 500 calorías solamente 125 estoy aprovechando en forma de trabajo, pues el resto es lo que se está desperdiciando, ¿no? En forma de calor de salida, que serían 375 calorías. Entonces ahí tendremos el resultado. Lo mismo si lo queremos pasar a joules, pues simplemente hacemos nuevamente nuestra regla de 3, pero aquí todavía más sencillo. Como 375 es el triple de 125, pues solamente hay que buscar el triple de 523, porque 523 joules equivale a 125 calorías. Entonces 375 calorías, que es el triple de 125, pues habría que sacarle el triple a esta cantidad. Entonces 523 por 3, eso nos da 1569.75 joules. Entonces este sería el calor de salida, pero expresado en joules. Entonces aquí tendríamos las respuestas para el ejercicio 20.28. Espero que el ejercicio te haya servido, que le hayas entendido. Si es así, te agradecería mucho que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y nos vemos en un próximo video. Saludos.